Ya. Tengan muy buenos días y sean muy bendecidos en el Señor. Estamos estudiando este bello e interesante tema sobre Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy vamos a ver la parte conclusiva de este interesante tema y al escucharlo ustedes se darán cuenta realmente cómo es que el Señor sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a ver específicamente cómo es que sus enemigos son condenados. Esto lo tenemos en los últimos 3 versículos, desde el verso 19 hasta el 21. Es decir que por fin llegamos al propósito primordial del texto que estamos estudiando. Es decir que la representación de la caída de 2 de los enemigos del Señor. El apóstol Juan escribió en este capítulo 19, dice específicamente en el verso 19 también: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia es la enorme bestia del mar que se presentó en el capítulo 13, versos 1 y 2. Vamos a estar consultando, más que ya estamos en el capítulo 19, es necesario que retrocedamos para estar recordando. En este capítulo 13, versos 1 y 2 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Nosotros podemos ver pues esta situación bien definida acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos analizando acá? Que tanto la bestia como su colaboradora, o sea, la bestia de la tierra, también fue conocida como el falso profeta. Vamos al capítulo 16, en el capítulo 16, el versículo 13, dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, noten el falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pero iban a ser destruidos. Noten lo que tenemos en el capítulo 19, específicamente en el versículo 20. Dice que y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, vemos que solo la bestia se menciona en este capítulo 19. ¿Por qué solo se menciona la bestia en este capítulo 19? Bueno, específicamente porque ella era la líder,
ella era la líder. Siempre en todo aspecto se menciona a la persona o al objeto que es líder, pues. Entonces, la función del falso profeta había sido de reclutarle seguidores, o sea, de ganar seguidores para la bestia. Noten en el capítulo 13 y el versículo 12 esta situación. Mire, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y noten acá, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, nosotros podemos ver pues que el texto griego dice literalmente que la bestia y sus ejércitos se reunieron para hacer la guerra contra aquel que montaba el caballo. ¿Ve? Tal como se indicó, si usted lo recuerda en una lección anterior, esta es la guerra que popularmente se le llamó, o fue conocida, o es conocida como la batalla de Armagedón. El mismo conflicto que se mencionara, o mejor dicho, que se va a mencionar en el capítulo 20 y el versículo 8. Noten lo que aquí dice en este verso 8 del capítulo 20. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que una vez más tenemos que observar que aunque la escena aquí está preparada para un enfrentamiento, no llega a haber batalla alguna. Cuando vimos sobre esta batalla del Armagedón, dejamos bien claro que es una situación que nunca se dio, es una situación de invención de los religiosos. No hay descripción de batalla alguna. Es decir, ¿por qué se dice claramente esto? Porque el rey, y entiéndase rey refiriéndose a Cristo Jesús, el rey guerrero logra la victoria. ¿Cómo es que logra la victoria? No por medio de un poder militar, no por medio de armas poderosas, sino que logra la victoria por medio de la espada que sale de su boca. Entonces, su devastador mandamiento es suficiente. Que quede bien claro, pues, que ninguna batalla de ninguna clase tiene lugar aquí. La supuesta batalla de Armagedón, tal como usualmente se le concibe, no es más que imaginación de los hombres. Es pura imaginación de los hombres. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que Cristo no necesita ejércitos, sean ángeles o de alguna clase de seres. Es decir que su palabra que lanzó los astros por el espacio ejecutará su voluntad cuando la hora llegue. Eso es lo que tenemos que entender. Él vence con su palabra, Él vence pues con su poder como Dios que es. Entonces, al igual que usted conoce que la mayoría de los matones, la bestia parecía fuerte al intimidar a los que eran físicamente más débiles que ella. Mire, volvamos otra vez al capítulo 13. Ahí en los versos 7 y 15, note lo que dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos,
también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, como decía, al igual que la mayoría de los matones, la bestia pues parecía fuerte al intimidar a los que eran físicamente más débiles que ella, pero se desmoronó. ¿Por qué se desmoronó? Cuando se vio enfrentada a una fuerza totalmente superior. Siempre yo he dicho eso. El poder de nuestro Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo, comparado con el poder satánico, es totalmente incomparable. Es decir, ni debería existir la palabra comparar en relación a ambos poderes. Sus blasfemas y arrogantes manifestaciones, noten lo que dice aquí mismo en este capítulo 13, los versos 5 y 6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, nosotros vemos que sus blasfemias y arrogantes manifestaciones resultaron vanas ante la autoridad del Cordero. Es una realidad bien clara. Por eso es que miren lo que dice el versículo 20. Y la bestia fue apresada, en el capítulo 19, por supuesto. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aquí quiero dar dos aclaraciones cuando dice habían adorado su imagen. Es decir, comparemos esta descripción del falso profeta con la que se hace de la bestia de la tierra, que es la que hemos estado analizando en el capítulo 13, desde los versos 1 hasta el 17. Luego dice que fueron lanzados vivos. Aquí también quiero dar una aclaración, que hay personas que enseñan que las dos bestias son dos hombres en particular usan la frase lanzados vivos para tratar de probar que el texto debe estarse refiriendo a dos personas en particular. En el contexto del lenguaje apocalíptico simbólico, sin embargo, la frase sencillamente significa que hasta el momento de su destrucción, las dos bestias no habían dejado de oponerse activamente al Señor. Esta es una realidad completamente muy clara. Bueno, en ese lago de fuego dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto está en el verso 10 del capítulo 20. Imagínense lo que es ser atormentado en un lago de fuego, y luego dice por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, o sea, es algo indefinido. Esta es la primera mención que se hace del lago
que arde con azufre, pero por supuesto que no será la última. Vamos al capítulo 20 para poder ilustrar esta situación. 20 verso 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Luego vamos más abajo, versos 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Luego también podemos consultar el capítulo 21 y el versículo 8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, nosotros ya tuvimos referencia al fuego o al quemarse en incendio. Ya vimos esta situación. Vamos al capítulo 17 y el verso 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces, nosotros vimos claramente pues esta situación. Entonces, Apocalipsis no usa la palabra infierno, que es del griego Gehenna, ¿ve? No usa esa palabra infierno en relación, o la antigua versión usa Hades, y que se refiere al mundo invisible de los muertos, no al lugar de eterna condenación, o sea, el infierno. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Que Apocalipsis no usa la palabra infierno, pero es obvio que esta morada final de los impíos era la que el Espíritu Santo tenía presente. Ese fuego eterno, pues, ese fuego eterno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Lo dijo desde Mateo capítulo 25, versículo 41. ¿Ves? Y todos los que se empeñan en seguir a Satanás terminarán allí. Esa es la realidad. Todos los que se empeñan en seguir a Satanás van a terminar ahí. Entonces, en la época que se escribió el libro, el simbolismo que se usa en este versículo precisamente anunciaba la caída del Imperio Romano. Esto lo hemos visto claramente en las clases pasadas. La caída del Imperio Romano, de sus agentes y de sus aliados. Todo mundo estará de acuerdo. Sin embargo, con que las imágenes también representan precisamente ese destino, el destino que espera. Óigase esta declaración: espera a todos los poderes que se levantan para pelear contra Dios y contra su reino. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Llegará el día cuando los malos van a ser trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Y esto lo dice el salmista en el capítulo 9 y el versículo 17. Allí nos está diciendo esta situación. Bueno,
el aspecto más importante, fíjense bien, el aspecto más asombroso del pasaje es la rapidez, que les quede grabado esto. El aspecto más importante del pasaje es la rapidez con que los dos enemigos fueron despachados. Es algo sorprendente. Lo anterior se refleja en la brevedad del relato. O sea, tenemos que ver la rapidez del Señor. El Señor no necesitó guerras de semanas, de meses y de años, como ha sucedido con al menos podemos hablar de las dos guerras mundiales, primera y segunda, que cada uno duró alrededor de 4 años. Podemos hablar de nuestra guerra civil de El Salvador entre el ejército y la guerrilla, que duró por 12 años. El Señor no necesita de todo ese tiempo para vencer las fuerzas malévolas. Lo anterior se refleja en la brevedad del relato. Dice, en un solo versículo fue suficiente pues para narrar cómo la bestia y el falso profeta fueron capturados y arrojados vivos en el fuego sulfuroso. Yo no sé si usted le ha puesto cuidado a lo que es un lago sulfuroso, o sea, un lago que está contaminado totalmente con azufre. Un cuerpo que se sumerja en un lago con azufre inmediatamente es destruido. Ya vimos pues la caída de Babilonia la Grande en los capítulos 17 y 18. Cuando la cabeza, o sea, la ciudad de Roma, es destruida, el cuerpo, o sea, el imperio romano, no podría sobrevivir por mucho tiempo. No iba a sobrevivir por mucho tiempo, y así sucedió. O sea, ¿qué es lo que vemos? Que la aparente facilidad de la victoria es un recordatorio de que en comparación con el Señor, aquí sí podemos hablar de comparación con el Señor, hasta el más formidable oponente está tan indefenso como lo es un bebé, como un bebé. Ustedes saben bien que tener un bebé es el ser más indefenso. Un bebé lo tenemos que cuidar desde que nace hasta que se puede independizar, hasta que ya ciertas acciones las puede desarrollar. Pues así nosotros podemos ver esta situación. Ya las dos bestias habían tenido su día cuando pudieron hacer lo que les dio la gana. Causaron destrucción, causaron daño, hicieron lo que les dio la gana, y pues ahora vemos que son puestas en el lugar que les pertenece. Qué cosa más maravillosa, y eso es precisamente que son puestas en el lugar que les pertenece, porque precisamente estaban luchando contra el poder del Señor, y contra el poder del Señor no hay fuerza que pueda luchar. En el último versículo del texto que estamos estudiando se cumplen dos propósitos. Yo quiero que le pongamos también cuidado a estos dos propósitos que se cumplen. Primero, se nos indica la suerte que corrieron los que fueron engañados por la bestia y el falso profeta. Y en segundo lugar, se cumple la promesa que el ángel le hizo a las aves. ¿Por qué? Miren lo que dice este versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron
de la carne. Miren lo que dice, se saciaron de las carnes de ellos. Lo dice claramente el versículo 21. Entonces, alguien podría preguntar, bueno, ¿por qué no fueron arrojados estos al lago de fuego también? Lo van a hacer. Miren, veamos aquí en Apocalipsis, en el capítulo, vámonos al capítulo 20 de Apocalipsis. Ahí en el versículo 15 lo deja bien claro. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero no es hasta el momento cumbre cuando el diablo sea arrojado en ese lago. Noten otra vez, veamos el verso 10 de este capítulo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En la próxima clase que vamos a empezar, Dios mediante, el siguiente día del Señor, vamos a comenzar a ver todavía más definido este interesante tema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que los enemigos del Señor podrían ver en el Armagedón una batalla, pero para Dios solo era una cena para las aves que vuelan por el aire. Esto quedó bien aclarado en la clase anterior. Así se subraya cuán carente de sentido y cuán inútil es rebelarse contra nuestro Dios. Es realmente es una situación que no tiene sentido. El que se rebela contra Dios en un momento dado va a recibir las consecuencias por rebelarse contra Él. Bueno, en conclusión a todo este tema que hemos estado estudiando, que se refiere precisamente a Rey de Reyes y Señor de Señores, quiero decir lo siguiente. Usted ha estado estudiando Apocalipsis por el tiempo suficiente para entender que las imágenes que se nos presentan en este capítulo 19, versos 11 hasta el 21, no son literales. No hay establos en el cielo para los caballos blancos que montan los ejércitos del Señor, y Dios no tiene una bandada de aves hambrientas que estén prestas a devorar a los malos. Hay que entender pues que el pasaje simboliza la victoria de Jesús sobre sus enemigos. Esto es bien claro. Sin embargo, hay que entender claramente esto, que el hecho de que el pasaje no se debe tomar literalmente no significa en ningún momento que no se debe tomar en serio. Es decir, debemos elegir entre seguir a la bestia o seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores, y esta es una cuestión muchísimo más seria. Es una situación que nosotros la tenemos que analizar con la seriedad que requiere la enseñanza que nos presenta la palabra de Dios aquí en el libro de Apocalipsis. Yo quiero presentarles una ilustración famosa de una pintura de un pintor de apellido Goethe. Esta pintura se titula Despreciado y rechazado por los hombres. Despreciado y rechazado por los hombres. Presenta a un Jesús coronado de espinas en medio de una autopista llena de movimiento.
Y yo les describo un poco de esta pintura. En esta pintura está rodeado de gente de toda descripción y ubicación en la vida. Tenemos al trabajador con su herramienta. Tenemos al jinete con su fusta, o sea, su látigo, que le sirve para arriar a los caballos. Tenemos a la madre con su hijo. Tenemos al vendedor de periódicos voceando la última noticia. Pero al ver este cuadro, se mira de nuevo la pintura y se ve que todos los ojos están viendo lejos de Cristo. Lejos de Cristo, ninguno está viendo a Cristo. Es decir, ninguno está poniéndole atención. Es decir, que esta es una auténtica representación del camino del mundo también actualmente. Es una representación del camino del mundo actualmente. Al mundo poco le interesa nuestro Señor Jesucristo. Al mundo poco le interesa lo que la Sagrada Escritura nos dice claramente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Desde las páginas del Antiguo Testamento, que se hablaba bien definidamente acerca del Mesías que vendría, específicamente si consultamos el profeta Isaías, que es conocido como el profeta mesiánico. ¿Ve? Entonces, hermanos, a Jesús se le podrá estar rechazando ahora. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 12 y el versículo 48 de la siguiente manera. 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? A Jesús se le podrá estar rechazando ahora, pero no será así por toda la eternidad. No será así por toda la eternidad. Algún día Él vendrá, y eso es la realidad que nos presenta la palabra de Dios. Algún día Él vendrá resplandeciente como Rey de Reyes y como Señor de Señores. A los que le rechacen hoy, entonces en ese día Él rechazará a los que le han rechazado. A los que le reciban hoy, entonces Él los recibirá. Nada podría ser más serio. Nada puede ser más serio. Y usted podrá pensar, usted que me escucha, la gente escucha con una simpleza la palabra de nuestro Dios. Escucha con una simpleza verdaderamente tremenda. Pero con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, no se puede juzgar. Usted quiere conocer, amigo, más de su voluntad, póngase en contacto con nosotros y nosotros le podemos ayudar para que siga comprendiendo lo que es verdaderamente entender a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor bendiga su bendita palabra.